A ver, lo dijimos la semana pasada. Sí. Yo me río porque me río para no llorar, ¿no? Dijimos que se había despertado el dólar. La semana pasada había subido en 5 o 6 días unos 50 pesos. Estamos hablando de menos del 3% del valor, 5, no sé. Bueno, esta semana el dólar empezó una carrera de 5%, un aumento de 5% diario. Lo cual es un escenario prácticamente de corrida cambiaria. Una corrida cambiaria es un aumento fuerte del valor de la moneda, de la divisa, o lo que es lo mismo, una fuerte devaluación de la moneda nuestra, digamos, ¿no? Cuando aumentan, lo que pasa no es que aumenta el dólar en realidad, sino que lo que pasa es que se pierde el valor nuestra moneda, ¿no? La moneda nuestra, la moneda argentina, el peso, pierde valor no solamente con el dólar, sino con todas las otras monedas. Lo que pasa es que nosotros siempre medimos, por la importancia que tiene, este valor en comparación con el del dólar. Entonces, si el dólar sube, significa que la moneda nuestra pierde valor, y si el dólar baja, significa que la moneda nuestra se aprecia, ¿no? Se tiene más valor. Bueno, lo interesante de esto es ver por qué, me parecía a mí interesante, es ver por qué el dólar tuvo, después de 5 meses planchados, una corrida cambiaria, es decir, un salto en el precio. ¿Y qué va a pasar? Y para pensar un poquito eso, me parece que hay que entender de dónde venimos, ¿no? El modelo económico de Javier Milei fue muy claro desde un inicio que su objetivo era el ajuste. No tenía en eso una orientación muy clara para mí de frenar la inflación. Sí. Yo creo que lo que primero apuntaron, lo que primero quisieron hacer es ajustar, cortar a cero el déficit fiscal. Sobre todo el déficit fiscal, pero en realidad cuando hablamos de ajuste no es simplemente que el Estado gaste menos, sino además que los sectores asalariados ganen menos. Porque ese ajuste no solo se da en el sector público, del salario, esa pérdida de poder adquisitivo del salario, sino también en el sector privado. Y ahí hay una clara intención política, ¿no? Ese ajuste se ve, por ejemplo, en la motosierra, que de nuevo es el fuerte ajuste que hizo. Lo primero que hicieron fue venir y decir chau obra pública, ¿no? Por ejemplo. Una cosa además hecha de una forma tan brutal y desprolija que, por ejemplo, hizo que se frenaran obras estratégicas del gasoducto Néstor Kirchner, que permitían abastecer de gas a todo el país, y ahora, por ahorrar 40 millones de dólares en una obra, tenemos que pagar 500 millones de dólares en importación de gas licuado. O sea, un ajuste a lo bruto, a decir, bueno, esto no se hace más, chao, acá no hay plata, a las universidades le congelamos el presupuesto, no sabemos qué vamos a hacer. En cosas que después, o sea, la corta es un problema, digamos, o sea, te la complicaste. Claro, sí. Y terminás pegándote algunos tiros en el pie, digamos. También ese ajuste se dio no solo con motosierra, la motosierra se da además en algunos lugares de una forma muy insostenible, por ejemplo, en subsidios en energía. El Estado dejó de pagar los subsidios a las empresas energéticas que mantienen el precio del gas, el precio de la luz y el gas en los niveles relativamente bajos que tenemos, y eso lo hizo endeudándose. Es decir, no es que le dijo a la empresa, bueno, ahora cobrá vos lo que yo no te pago, sino que le dijo, el precio te lo sigo manteniendo, tenés que, o sea, yo te voy a dar el subsidio, pero ahora no te lo pago, te lo pagaré más adelante. Eso es insostenible en el tiempo. En algún momento a la empresa le tenés que pagar los subsidios, porque si no la empresa no puede producir, porque la empresa tiene ganancias, o cubre los costos, mejor dicho, gracias al subsidio que vos le das. Si vos no le pagás los subsidios, esa empresa no tiene cómo cubrir los costos, quiebra, digamos. Con lo cual es un ajuste que fue muy insostenible. Es decir, el ajuste en términos de motosierra, los recortes en términos de motosierra, son de dudosa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Esa es una de las inconsistencias de este plan de Milei. Pero bueno, el objetivo que tuvo es llevar el déficit a superávit enseguida, ¿no? Y con eso hizo todos estos recortes a lo bruto. Y además hizo uno de los recortes, que esto es lo que me parece más interesante, que es la licuación del ahorro. Porque además del tremendo ajuste fiscal, lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue una gran devaluación, ¿no? El dólar saltó de 300 a 850 pesos. Esa gran devaluación cambia los costos relativos de todos los precios en Argentina, hace que las cosas que
que tienen valor de exportación valgan más y las cosas que tienen valor de mercado interno valgan menos. Una devaluación es una gran transferencia de ingresos de los sectores que cobran en pesos a los sectores que ganan en dólares. Porque los sectores que ganan en dólares pasan a ganar, en términos relativos, mucha más plata. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Una gran devaluación. Esa devaluación se traslada a precio. Nosotros tuvimos en diciembre 25% de inflación, en enero 20%, en febrero 15% y ahora estamos en 8%, digamos. Estamos bajando, pero ya llevamos, desde que empieza a gobernar Javier Milei, 120% de inflación. Es exactamente lo mismo que lo que devaluó. Es decir, que la inflación ya se comió todo el cambio en el saldo en el tipo de cambio. Es decir, los precios actuales son los mismos que en noviembre, en términos de dólares. Eso es el enorme salto inflacionario que hubo de resultado de esa gran devaluación. Pero ¿cuál fue el precio? Y acá es donde se empieza a ver la estrategia de cómo, y esto se fue para mí dando de forma pragmática en la práctica, cómo fueron tratando de frenar la inflación. ¿Cuál fue el precio que quedó anclado? Subieron todos los precios. ¿Cuál fue el precio que no subió? El del salario. Salario y jubilaciones. Salario y jubilaciones estuvieron siempre muy por abajo de la inflación, no solo los salarios públicos, que son los más castigados, casi un 30% abajo los salarios públicos, creo que 25%, y las jubilaciones también, sino los salarios privados. El objetivo del gobierno de Milei es que los salarios bajen los costos de las empresas. Es decir, que los salarios sean más bajos, entonces las empresas tienen menos costo y más ganancia con eso. De nuevo, otra transferencia de recursos, ¿no? Los trabajadores ganan menos, las empresas ganan más. Ahí hay ganadores y perdedores muy claros. Pero además, el Estado Nacional tenía un problema muy, muy específico. ¿Qué era? Durante el gobierno de Alberto Fernández hubo enormes momentos de gran emisión de gasto, de gran emisión de monetaria, momentos donde hubo que hacer un gasto público muy grande, porque sobre todo por la pandemia, pero además después el gasto siempre siguió alto, el gasto público, y la estrategia del gobierno de Alberto Fernández fue el endeudamiento en pesos. ¿Cómo es el endeudamiento en pesos? Yo emito dinero, lo emite el Estado, y gasto. Ese dinero entra en la economía, ¿no? Le va a salario, va a pagarle a las empresas de la obra pública, lo que sea. De alguna u otra manera, todo ese dinero, ese monetario excedente, termina en los bancos. Porque todo el mundo lo que hace, si a vos te aumentan el sueldo, la plata la ponés en el banco o la dejás en el banco. Sobre todo con la antiinflación que hay, lo primero que va a hacer si tenés mucha plata encima es poner un plazo fijo. Entonces, de alguna u otra manera, el dinero que gasta el Estado, el exceso de gasto del Estado, va a parar a los bancos. ¿Qué hacen los bancos con ese dinero? Bueno, el Estado les decía, el Estado del gobierno de Alberto Fernández, comprame estos bonos que yo te pago tasa de interés más alta que la inflación. Y así se empezó a generar una pelota de deuda gigantesca que triplica la base monetaria, es decir, la cantidad de plata que hay en la calle, la cantidad de plata que hay en cajas registradoras, billeteras, cuentas bancarias. Esa plata es 1/3 de lo que hay en poder de los bancos. En poder de los bancos que lo tienen a través de plazos fijos. Ese dinero estaba ahí en el gobierno de Alberto Fernández y no se iba al dólar, porque tranquilamente el banco puede agarrar esa plata y decir, bueno, yo no sé qué va a pasar acá, compro dólares. Si pasara eso, si todo ese dinero, esa masa de ahorro nacional, se quisiera ir al dólar, lo que terminaría pasando es que tendríamos una enorme corrida cambiaria, un gran salto del tipo de cambio, del valor del dólar, porque es una cantidad enorme de dinero y la cantidad de dólares que hay en nuestra economía es muy escasa. Subiría demasiado el valor de la moneda, generando una devaluación muy fuerte. Para evitar eso, el gobierno de Alberto Fernández lo que hacía era darle tasas de interés más altas que la inflación, asegurándole a los tipos que no iban a perder plata, que iban a ganar. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de Milei? Y perdón que quizás se me hizo muy largo esto. El gobierno de Milei agarró ese problema de deuda y dijo, esto es uno de los problemas que tenemos que resolver antes de dolarizar. Porque si nosotros queremos dolarizar toda esta plata, todos estos pesos que hay acá, que son, insisto, son pesos que están de la gente, que la gente los guarda en los bancos se lo prestan al Estado, ¿no? Es una cantidad, es un ahorro nacional. Todo ese ahorro, si nosotros queremos dolarizarlo, tenemos que cambiar por dólares. Y como no tenemos dólares, lo tenemos que cambiar a un tipo de cambio altísimo. Estamos hablando de, esos eran los cálculos que se hacían en el momento cuando estaba por ganar Javier Milei, que decían, si tenemos que dolarizar ahora,
vamos a dolarizar a un cambio de 10.000 pesos. 10.000 Sí, pesos por dólar. Me acuerdo que estaba como la tablita así, que Sí. se armaba según la cantidad de dólares que había. Claro, y eso tiene que ver con que había una gran cantidad de dinero, Claro. una masa monetaria muy grande, que es ahorro nacional, que estaba ahí. Y estaba congelada por el Banco Central porque le pagaba tasa de interés más alta que la inflación. Ahora, el gobierno de Javier Milei tuvo una estrategia que fue licuar esto. O sea, no solo licuó jubilaciones y salarios, sino que además licuó el ahorro nacional. El ahorro nacional ahora vale más o menos la mitad de lo que valía hace 4 o 5 meses. Todo esto sería parte, si se quiere, del primer momento. El primer momento que fue, bajemos el gasto público. Claro. ¿Por qué licuar esto? Porque lo que pasaba es que el Banco Central tenía que pagar tasas de interés altísimas. Mucha plata se le iba en tasas de interés. Eso generaba déficit cuasi fiscal, se llama. Es decir, un déficit que no tiene el Estado propiamente, sino el Banco Central. Pero no deja de ser una emisión monetaria en términos estrictos, porque el Banco Central lo que hacía era pagar intereses emitiendo plata. Sí. ¿No? Lo que pasa es que como la plata siempre quedaba ahí guardada, porque estaba puesta prestada, digamos, por los bancos al Banco Central, y los bancos no la sacaban de ahí porque tenía tasa de interés positivo, no pasaba nada, pero era una pelota que sigue creciendo. No deja de ser un peligro porque en algún momento, si hay una crisis, los bancos se dan vuelta, agarran ese dinero, se van al dólar y te generan una corrida cambiaria. La solución de Milei fue la siguiente: bajo la tasa de interés para que esa deuda sea más chica. Ese es el objetivo de Javier Milei, bajar la tasa de interés para que la deuda sea más chica. Ahora, ¿cómo hago para convencer a los bancos? Porque si yo le doy a los bancos una tasa de interés negativa, los tipos van a decir, che, en 3 meses voy a tener un tercio de la guita que tengo ahora, agarro esta plata y me voy. Me voy al dólar, ¿me entendés? Me voy al dólar ilegal. Sí, en parte. ¿Cómo hizo para que no se vayan al dólar los bancos? Les dio una tasa de interés más baja que la inflación, pero más alta que la devaluación. Y ahí está el gran, para mí, problema, que después se terminó transformando en la segunda gran ancla del gobierno de Javier Milei, que es el dólar. Porque ellos dijeron que no iban a devaluar más de un 2% la moneda. Después de haberla devaluado casi un 120%, las devaluaciones mensuales iban a ser del 2%. Y perdón, me pongo muy técnico, pero no los quiero perder, pero es sencillo. Pero no es interesante. Es prácticamente tener el dólar congelado con una inflación que iba al ritmo del 15% o 10% mensual. Con lo cual, el valor del dólar se iba atrasando, la inflación, los precios iban aumentando y se iban apreciando en términos de dólares, y el dólar se mantenía estable, porque el Estado lo mantenía estable, pero la tasa de interés que el Estado le pagaba a todos los que le prestaban plata es más alta que la devaluación del dólar. Con lo cual, si yo tengo dólares, soy un inversor extranjero y quiero invertir en dólares, agarro, compro pesos en Argentina, o sea, vengo con los dólares, los vendo en el mercado, compro pesos y pongo esos pesos a prestárselo al Estado y me va a dar una tasa de interés en dólares del 4%, 6%, 5%, que son tasas de interés que no existen en el mundo. Claro. Son tasas de interés muchísimo más altas que las que hay en cualquier otro mercado mundial, ¿no? Bueno, ahí se arma una bicicleta, digamos, también. Eso digamos, es la bicicleta financiera. Claro. Eso es la bicicleta financiera, la famosa bicicleta que es una estrategia histórica de todos los gobiernos en la Argentina, sobre todo los gobiernos de derecha, no solamente los gobiernos de derecha, pero han hecho bicicleta financiera. ¿Qué es esto? Pagar altas tasas de interés en dólares. ¿Para qué? Para atraer capitales, para decirle a la gente que tiene dólares en Argentina o a la gente del exterior que tiene dólares, bueno, che, vengan, préstenme esos dólares, mejor dicho, vendan esos dólares, éntrenlos en el sistema, en el mercado argentino, que yo les voy a pagar en peso una tasa de interés en dólares muy alta. ¿Eso qué te genera? Que el dólar, por eso se planchó el dólar financiero, digamos, ¿no? No solamente el dólar oficial se planchó, sino lo que se llama el dólar blue, el contado con liquidación, el dólar MEP, son todos tipos de dólares que son libres, vos podés comprar cualquier cantidad. Ese precio está más regido por oferta y demanda que otra cosa, no lo define el Estado. ¿Por qué se planchó ese dólar después de la devaluación de Milei? Bueno, justamente porque había para todos los que tenían pesos y para todos los que tenían dólares la oportunidad de seguir ganando con estas tasas de interés que, a pesar de que son más bajas que la inflación, siguen siendo más altas que la devaluación del tipo de cambio. Es decir, que en términos de dólares, si yo lo mido siempre en dólares, con estas tasas de interés, todos esos sectores ganaban en dólares.
El problema de esto, ¿cuál es? Que se genera una enorme cantidad de guita que está guardada ahí, ahorrada, ¿no? Que el Estado está pagando intereses por ese dinero, lo tiene el Estado. Está, se dice esterilizada, es decir, sacada de la circulación, no está siendo usada ni para consumo ni para inversión. Está prestada al Estado y el Estado por esa plata paga un interés. Pero si un día estos sectores deciden que ya es tiempo de irse porque ya ganaron mucha plata, ¿a dónde van? ¿Cómo hacen los muchachos que vinieron con dólares, cambiaron a pesos, le prestaron la plata al Estado y estaban ganando intereses con esos pesos? ¿Cómo hacen para irse del sistema? Es decir, ¿cómo hacen para cerrar el negocio, para hacer efectiva esa ganancia? Bueno, para hacer eso tenés que ir y comprar dólares. Porque vos venís con 100 dólares, los pusiste a 3 meses a una tasa del 10% mensual, te hiciste 130 dólares, bueno, ahora quiero los 130 dólares, ¿no? Lo mido así. Eso es una cuestión que puede suceder. O sea, sí, es una cuestión que ha sucedido muchísimas veces. El caso más extremo de esto es, y cercano, es el 2018 con Macri. Claro. Es decir, vienen inversores extranjeros, traen dólares, eso plancha el mercado porque hay una oferta de dólares, hay gente que está vendiendo dólares, pero eso es a costo de un alto endeudamiento del Estado, que además está siempre a riesgo de una corrida, porque es una cantidad de riqueza puesta en pesos que puede salir en cualquier momento, se puede ir de nuevo al dólar en cualquier momento, y cuando se va al dólar, cambia el precio del dólar, y con lo cual hace generar una estampida, digamos, ¿no? Es decir, a ver, el precio del dólar está planchado, 1.000 pesos durante 3 meses. ¿Por qué? Porque había esta oferta de dólares de los inversores extranjeros que entraban al sistema para hacer esta bicicleta financiera con la tasa de interés tan alta que estaba pagando el Estado. Ahora, cuando se empiezan a ir, el primero que se va paga 1.000 dólares por el dólar. Pero si empiezan a venir cada vez más a vender, a comprar dólares, el precio del dólar va a aumentar. Claro. Y si el dólar se te fue a 1.200 pesos, ya no es el mismo negocio. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué pensás como inversor financiero que lo único que piensa es ganar más plata? O sea, yo gané, puse 100 dólares, gané 130, pero ahora el dólar está a 120, no gané 130, ya gané 110. O sea, la ganancia se me achicó. Me voy ahí ya, porque si llega a seguir aumentando el dólar, voy a empezar a perder plata. Claro. ¿Se entiende? Porque no es que con la bicicleta financiera siempre ganan todos los que hacen bicicleta financiera. Ganan algunos. Ganan los que se van primero. Porque son los que se van con el precio del dólar barato. El efecto de irse significa vender pesos o para comprar dólares, o es decir, comprar con los pesos, comprar dólares. Eso genera un aumento en la demanda de dólares que va a generar un aumento en el precio del dólar. Con lo cual va a generar un cambio en la ganancia que vos tenés, porque vos estás midiendo esa ganancia en dólares, ¿se entiende? Sí. Esto fue lo que planchó el valor de la moneda, el dólar, durante todos estos meses con el gobierno de Javier Milei. El gobierno, con esa tasa de interés que eran altas en dólares, permitió que entren capitales extranjeros y además permitió que toda la guita de los bancos argentinos, que está en pesos, se mantenga en el sistema ahí. De nuevo, insisto, generando esos intereses altísimos que pagaba solamente el Estado, es una deuda estatal. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, en principio de mayo, el gobierno dijo que la tasa de interés iba a pasar a 40% mensual. Esto es un 3% anual. Claro. Al revés, un 40% anual, que significa un 3% mensual. 3% por mes, si vos tenés un 3% de ganancia, con un 2% que se te devalúa la moneda en ese mes, y ya el negocio no es mucho. Claro. Y el riesgo es muy alto. Es muy alto. Entonces, lo que pasó ahí fue que los inversores vieron la señal de, listo, me parece que este negocio se está terminando. Los primeros se fueron. Nos vamos. Y nos empezamos a ir, ¿no? Y eso fue lo que empezó a destapar esta corrida cambiaria, ¿no? El inicio de esa estampida, digamos, ese desplazamiento de todo lo que estaban prestando guita en pesos y ahora agarran esos pesos, se dan vuelta. Baja de la tasa, o sea, baja a 3% mensual, entonces se empiezan a retirar el dólar. Se empiezan a retirar. ¿Cuál es el periodo? Porque esto no termina. Claro, por eso, porque ahí está la cuestión. ¿En qué escenario, si bien... porque aparte también tenemos como en la historia argentina como muchas de esta historia, digamos, no es novedoso. Muchísimo. No es novedoso. Muchísimas. ¿Y hay algo de novedoso
en este proceso. Sí, hay algo de novedoso para mí, que es el hecho de que se está generando esta bicicleta financiera al mismo tiempo de que se está destruyendo el ahorro nacional. Porque el ahorro en términos de pesos se está licuando, porque es menor que la inflación. Ahora, en términos de dólares se está apreciando. ¿Pero eso por qué? Porque toda la economía argentina se está apreciando en dólares, menos el ahorro. O sea, estamos achicando el ahorro al mismo tiempo que generamos bicicleta financiera. Es la verdad que Argentina es cara en dólares. Se está poniendo cada vez más cara en dólares y además está perdiendo su propio ahorro nacional. Lo cual va a afectar después a las inversiones, porque tenés menos ahorro, tu ahorro vale menos, significa que va a tener menos inversiones. Yo después de esta aplicación voy a proponer, dejemos el programa al mal menor y pongamos una agencia de inversiones y lo ponemos de director ejecutivo a Darío. Yo creo que vamos a ganar mucho más. ¿Quién va a traer? ¿Quién tiene dólares? ¿O quién puede venir a invertir acá? Hay que aprovechar las oportunidades en momentos de Hay que ver crisis. el momento. Hay que leerlo. Hagamos un análisis FODA y yo creo que tenemos que ir para ese camino. La especulación financiera. No la vi, la verdad no la vi. Hubiera estudiado estas cosas de pibe y ahora estaría saco y corbata, ¿viste? Claro. La bolsa ahí en Rosario. Tal cual, en la bolsa de Rosario, comiendo en los al baño mejores cada 5 minutos. Restaurantes. Ahora, entonces. Jonah te lleva la agenda. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? A ver, el gobierno, cuando vio que empezó a subir el dólar, primero se hicieron todos los vivos, como si este gobierno es así. Dice, no pasa nada. Pero en un momento el dólar trepó casi un 30% en 10 días. Sí. O sea, pasó de 1.000 a 1.300. Sí. Y ahí se encendieron las alarmas, porque claramente ese nivel de movilidad generaba el peligro de que la corrida se transforme, tome dimensiones mucho más grandes de la que tomó. ¿Por qué? Insisto, una cosa son los dólares que vinieron de afuera, compraron peso y pusieron en tasa de interés. Otra es toda la masa monetaria que está en poder de los bancos. Que si eso se empieza a desplazar al dólar, la devaluación puede ser muchísimo más grande. Claro. Sí. ¿No? Y este es el problema. El gobierno dice que está resolviendo el problema de esto que se llama déficit cuasi fiscal, es decir, la plata que gasta el Banco Central en intereses, haciendo que los bancos le presten al Tesoro. Pero en realidad sigue siendo el Estado el que les pide plata a los bancos privados, sigue siendo deuda estatal que le prestan los privados y que en cualquier momento, insisto, porque los sistemas financieros son re complejos, pero los bancos le prestan al Estado, ¿no? Y el Estado le dice, bueno, yo en 6 meses te voy a pagar tanto. Ahora, para que esos bancos le puedan prestar, el Estado les garantiza que en cualquier momento, a través de un mecanismo que se llama puts, los bancos se pueden ir. Es decir, pueden decir, che, dame la plata que te presté ahora, pagame tanto, no me pagues todo, pagame tanto, y yo me voy con esa plata y hago otra cosa. Es decir, en cualquier momento esa masa monetaria que está ahí, esa cantidad de guita, que es mucha, es muy grande, creo que son 20 billones de pesos o una cosa así. 20 billones. Sí, es mucha plata. Se puede, porque los bancos privados agarran eso, se van y se pueden ir al dólar financiero. Claro. Eso generaría un salto muchísimo mayor, un salto cambiario muchísimo mayor. Por eso ese es el riesgo, porque, a ver, atrás de esa devaluación, ¿qué viene? Un salto inflacionario, que fue lo que el gobierno viene tratando de evitar. Claro, por eso, porque también rompe o se cae por el piso la narrativa de esa estabilidad, digamos, que... Claro, de que estás bajando la inflación, de que estamos resolviendo los problemas con el superávit fiscal y todo eso. A ver, la situación es muy inconsistente, porque ¿qué pasa acá? Vos te estás atrasando el dólar para que esos pesos que están todos ahí prestados al Estado no se vayan al dólar. Ahora, cuando atrasaste el dólar, generaste que todos los exportadores están ganando menos plata. Y los exportadores dicen, che, no, yo no quiero exportar soja a 900 pesos, claro, si el dólar ahora vale 1.300. Dame más. Chicos, yo la estoy viendo. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Moroni y Asociados. Ajá. ¿Cómo la ven? Darío, ministro de Economía. Hasta el Ministerio de Economía no paramos. Sí. Bien, es una buena. Esa cosa de andar con traje, no importa, si no te gusta el traje, no hay problema. ¿No? Te podemos aceptar sin traje. O sea, si no un saco con remera, que queda muy bien, queda como el... bien, me gusta. No hace falta la corbata. Me está gustando, Me gusta el estilo. No se baña y usa la misma campera. Claro, porque... La zapatilla, la pata que tiene.
No estoy diciendo Lara. No sé por qué acá alguien dijo que el presidente no se baña. Se escuchó, me parece igual. Sí, salió. ¿Cómo la ven, Morón y asociados? ¿Vamos? Nos sumamos. ¿Cuánta plata hay que poner? No, que como plata. Bueno, nada. Y en esto no. La bicicleta financiera. Algo que poner. Hay que poner plata para invertir, hay que poner plata. Hay que buscar inversores. O convencer gente rica. Buscar inversores. Una muy buena película que cuenta eso es a los ricos en cómo tienen que jugar en la timba financiera. Es eso. Cierto. Es eso. Hay Dale, que convencerlos. Bueno, pero hay que convencer, se puede convencer. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esto? Cierro con esto. El que hizo el gobierno cuando se vio que esto se podía poner muy peligroso, salió a intervenir, mirá vos, el gobierno liberal salió a intervenir en el mercado, a vender dólares, a pedir favores a bancos privados para que aflojen un poco con la demanda de dólares, y se frenó, por lo menos por ahora. Todos sabemos que el precio del dólar en Argentina solo se frena por ahora. Por ahora, siempre solo por está ahora. esperando tomar carrera para seguir subiendo, ¿no? Pero no hay un punto final ahí. La situación, la verdad, que es muy frágil, es muy inestable, porque, insisto, hay una doble tensión. Por un lado, toda esta riqueza que puede generar una corrida cambiaria mayor, y por el otro, el atraso cambiario que ven los sectores exportadores que están frenando la liquidación de divisas. Es decir, los exportadores, que son los que venden la soja, y con esa soja que le pagan en dólares, abastecen de dólares a toda la economía, no están vendiendo la soja, porque les parece que está barata a este precio de dólar. Claro. ¿Qué están esperando? Una nueva devaluación. Si el gobierno devalúa, conseguiría dólares y aflojaría un poco esta tensión macroeconómica. Ahora, generaría un salto inflacionario de nuevo. Y si el gobierno quiere frenarla y seguir bajando la inflación con estas anclas que puso, que son el ancla cambiaria y el ancla salarial, necesariamente se va a tener que seguir aumentando esta tensión que tiene ahí. ¿Qué va a generar? Bueno, el aumento del dólar, de los dólares paralelos, con los riesgos que conlleva eso. Bien. Pero bueno, está todo en veremos. Qué pasa. Mientras tanto, Milei te cantó una canción a vos ¿cómo se llama? En el Luna Park. Se llama Pensé que se trataba de zurditos.